Muy buenos días, soy la alumna Geraldine Vázquez Orellana, estudio segundo año de Medicina en la sección 14 en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, específicamente en la sede de San Juan de los Morros. Y hoy estaré hablando en la materia de estadística, específicamente indicaré cómo realicé el ejercicio número 14 planteado en la guía de la misma materia. El enunciado dice de la siguiente manera: los pesos en libras de 50 jugadores del equipo de béisbol juvenil del estado Anzoátegui son los siguientes. Aquí se debe trabajar con lo que sería la tabla que ya anteriormente se dio. Y piden puntos como hallar el rango o amplitud de variación. Este se debe sacar con una fórmula ya determinada, la cual es variación máxima menos variación mínima. Y esto se debe identificar en la tabla que ya nos dieron previamente. Entonces, como variación máxima tiene un valor de 197,7 y variación mínima tiene un valor de 142,2, aplicando y llevando a cabo este procedimiento, se determina que como resultado que AB es igual a 55,5. En el punto número 2, es decir, 14.2, se debe hallar el número de clase. Para poder encontrar esto se usa la fórmula que indica que K es igual a 1 más 3,322 logaritmo n, donde la n sería el total de los datos, que sería el número 50. Esto es según el enunciado original, por lo que se está aplicando la fórmula y queda de la siguiente manera, como se puede visualizar en la diapositiva. El resultado sería 6,64 y redondeándolo llega a 7, es decir que K será igual a 7. El siguiente punto a desarrollar es 14.3, donde se debe hallar el intervalo de clase, con una fórmula ya establecida, que dice IC, es decir, el intervalo de clase, es igual a AB entre K. No olvidemos que AB es amplitud de variación, que su valor ya lo tenemos anteriormente, donde nos dio 55,5. Y la K representaría el número de clase, que es igual a 7. Pues por esto se llega a la conclusión de que el intervalo de clase será igual a 55,5 entre 7, lo que arroja como resultado que el intervalo de clase de 7,9. Como último punto, nos piden construir una tabla ordenada donde se especifique la distribución de las frecuencias agrupadas, las frecuencias acumuladas, la frecuencia acumulada relativa, puntos medios y los límites verdaderos de la clase. Esto sería el punto 14.4. Para realizar la tabla se debe tener la original ordenada de mayor a menor, como está en esta diapositiva. El primer dato que nos piden es el número de clases, el cual es el 7. Luego de esto procedemos a organizar los límites inferiores y superiores, donde debemos seleccionar la cifra mayor, la cual es, como se puede observar en la imagen, 142,2, y agregar el intervalo de clases, que sería 7,9, que da como resultado 150,1. Esto representa el límite superior y luego se sigue con 150,2, que va a corresponder al límite inferior de la segunda clase. Y a esta hora le sumaremos 7,9, lo que dará 158,1, que sería el límite superior de la segunda clase. Este proceso se debe repetir sucesivamente. Ahora pasamos a resolver la frecuencia absoluta, que son los datos que se expresan en cada clase. O sea, la primera clase va desde 142,2 hasta 150,1. Luego se usará la tabla ya ordenada, donde se obtuvo en la primera clase, donde se pudo observar, en la primera clase 4 datos que no salen de sus límites. Posterior a esto, la segunda clase, que va de 150,2 a 150,1, posee 5 datos que están dentro de sus límites, y así se sigue sucesivamente. En el caso del punto medio se calcula con una fórmula que es LI más LS entre 2. Un ejemplo sería en la clase número 1, sumamos 142,2 más 150,1, que daría
292,3. Esto se divide entre 2, lo que da como resultado 146,15. Eso sería el punto medio de la primera clase. Esto se debe hacer con cada una de las clases. Pasamos al siguiente punto, que es la frecuencia acumulada, donde se aplica otra fórmula que es la que se puede observar en la diapositiva, FI más FAI. Sin embargo, en la primera clase se emplea el valor de la misma clase, de lo que sería la frecuencia absoluta, que corresponde a 4, y después sumarlo más la frecuencia absoluta de la segunda clase, que sería 9,5. Por esto da 9 en la segunda clase de la frecuencia acumulada, y así se haría con todos. Ahora bien, la frecuencia acumulada relativa se hace con la siguiente fórmula, FAI entre N, es decir, frecuencia acumulada relativa entre N. O sea, que un ejemplo sería 4 entre 50, que es lo de la primera clase, que arroja como resultado 0,08. Entonces en la segunda dividimos 9 entre 50, que da 0,18 como el resultado de la frecuencia acumulada relativa. Para concluir el ejercicio debemos sacar los límites reales, tanto inferiores como superiores. En este caso se le va a sumar a los límites superiores 0,05, y en el caso de los límites reales inferiores se le debe restar 0,05. Entonces, en la primera clase tendremos que dar 142,2 menos lo que sería 0,05, que ya lo acabo de plantear, que arroja como resultado 142,15 en el límite real inferior, y 150,1 más 0,05, que daría 150,7, disculpen, 15 en el real superior. Así que así se debe hacer hasta culminar cada ejercicio, o sea, cada límite de clase, que sería 7. Pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que la información sea de su utilidad y de su agrado.